A ver, pensemos en esto juntos por un segundo. ¿Qué creen que puede tener en común un puñetazo, una cicatriz que me queda para siempre y digamos un acto de discriminación en redes sociales? La verdad es que para el derecho penal colombiano la respuesta es simple y profunda a la vez. Todas son formas de daño. Hoy, amigos, quiero que nos metamos de lleno a entender cómo la ley en Colombia realmente mide y castiga las agresiones contra las personas. Van a ver que va mucho más allá de lo físico. La justicia llega hasta lo más profundo de nuestra dignidad. Este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar con lo que yo llamo la base, el punto de partida, la lesión física, el daño causado. De ahí les voy a mostrar las herramientas que usa la ley para literalmente medir ese daño, algo que se confunde muchísimo. Luego vamos a explorar algo que me fascina, crímenes por omisión. ¿Qué pasa cuando yo o cualquiera, por no hacer nada, comete un delito? Después nos vamos a adentrar en temas de bioética, como los delitos en la era del ADN, que parecen ciencia ficción, y cerramos con los ataques a la dignidad humana, la discriminación y el acoso. Bueno, todo esto, como les decía, arranca con una idea que a primera vista parece increíblemente sencilla. El Código Penal lo define con solo 3 palabras: causar un daño. Ese es el núcleo de todo, pero ojo, que no nos engañe esa simplicidad, porque es justo a partir de ahí que la ley empieza a desplegar su complejidad para asegurarse de que el castigo sea justo. Y aquí viene la pregunta clave, la que guía todo este tema. ¿Por qué no se trata solo de si alguien salió lastimado, sino de cuánto daño se hizo? Honestamente, ¿cómo le pone un número al dolor o al impacto en la vida de una persona? Yo quiero que veamos cómo resuelve la ley ese dilema. Pasemos a ver cómo se arma este rompecabezas. La ley usa 2 herramientas súper precisas para medir el daño. Una se llama incapacidad y la otra secuelas. Les digo que entender bien qué significa cada una es de verdad la clave para comprender cómo funciona la justicia en estos casos. Y aquí mucha atención, porque llegamos a un punto donde casi todo el mundo se confunde. La incapacidad que me da mi médico para no ir al trabajo no tiene nada que ver con la que usa un hueso. Para el derecho penal, la única que importa es la incapacidad médico-legal. Esta la determina peritos forenses y su objetivo, amigos, es un termómetro para medir la gravedad del delito. Esto sí que puede sonar raro. Mientras una incapacidad laboral puede durar meses, la incapacidad médico-legal casi nunca pasa los 150 días. ¿Por qué tan poquito? Pues porque no están midiendo cuánto tiempo una persona no puede trabajar, sino que se basa en un cálculo clínico, una estimación de cuánto tiempo tarda mi cuerpo en repararse a esa lesión. Ok, pero entonces, ¿qué pasa con esas cosas que no se van? Una cicatriz permanente, un dolor crónico o un trauma psicológico que se queda para siempre. Para eso, la ley tiene una palabra clave: secuela. Es la forma que tiene la justicia de reconocer que hay daños que nos acompañan toda la vida, mucho después de que la herida sanó. Y claro, esos daños los castiga de una forma especial. El proceso en realidad es bastante lógico. Imaginen, primero ocurre la lesión, después los expertos forenses esperan a que el cuerpo llegue a su punto máximo de recuperación. Todo lo que quede después de ese periodo, cualquier alteración que ya no va a mejorar más, se considera oficialmente una secuela. Y eso, créanme, tiene unas implicaciones legales muy serias. La ley clasifica estas secuelas en diferentes categorías. Por ejemplo, una deformidad que puede ser una cicatriz muy visible en la cara, una perturbación funcional que es no poder mover bien un brazo, una perturbación psíquica como el estrés postraumático y la más grave, la pérdida anatómica, que es por ejemplo una amputación. Y este es un ejemplo perfecto de cómo la ley está viva y responde a lo que pasa en la sociedad. El artículo 11.6a, por ejemplo, no existía desde el principio. Se tuvo que crear como respuesta a una ola terrible de ataques con ácido que buscaba sobre todo desfigurar a las mujeres. El legislador vio esto y dijo: no, este tipo de agresión es tan cruel que necesita un castigo mucho más duro y específico. Bien, hasta ahora hemos hablado de causar un daño de forma activa, pero ¿y si le damos la vuelta a la tortilla? ¿Qué pasa cuando el daño ocurre porque alguien que tenía la obligación de hacer algo simplemente no hizo nada? Pues la ley también tiene una respuesta para eso. Y el punto clave es este: el delito de abandono no es solo, digamos, dejar a alguien en un lugar. Lo que la ley realmente castiga, como dicen los expertos, es fallar en el deber de cuidar a alguien. Pensemos en unos padres que no alimentan a su bebé o en un enfermero que no le da la medicina a su paciente. El crimen está ahí, en la omisión de ese deber. Pero la responsabilidad no se queda solo en quienes tienen un deber legal por su profesión o su rol. Esto de hecho nos toca a todos. Hay un delito que se llama omisión de socorro y se basa en un principio constitucional de solidaridad.
O sea, que si yo veo a alguien en una situación de peligro grave y puedo ayudar sin ponerme en riesgo y no lo hago, también podría estar cometiendo un delito. Ojo con eso. Bueno, y ahora vamos a dar un salto a un territorio que parece sacado de una película, pero que es una realidad legal de nuestros días, los delitos bioéticos. ¿Cómo regula la ley la manipulación de los bloques de construcción más básicos de la vida humana? En esto, la ley traza una línea muy clara en la arena. ¿Se puede manipular la genética? Sí, pero solo y exclusivamente si el objetivo es tratar una enfermedad, diagnosticarla o investigar para mejorar la salud. Y por supuesto, siempre con el permiso explícito de la persona. Cualquier otro fin está prohibido, es un delito. Y esa misma protección se extiende hasta el mismísimo inicio de la vida. Los embriones humanos son muy valiosos para la ciencia y por sus células madres. Entonces, para evitar que se cree un mercado negro y para proteger la decisión de los padres, la ley es tajante. Traficar con ello es un delito grave, gravísimo diría yo. Y así llegamos a la última parte de nuestro análisis, donde el concepto de daño se expande muchísimo. Aquí ya no estamos hablando de un ataque a mi cuerpo, sino de algo más profundo, un ataque a la dignidad de una persona y a su lugar en la sociedad. La historia de esta ley nos cuenta cómo ha evolucionado el pensamiento en Colombia. La primera ley, la del 2011, nació como una respuesta fuerte a la discriminación racial, pero poco tiempo después se empezaron a salir a la luz casos de discriminación contra personas con discapacidad, y eso generó un debate nacional tan grande que la ley se tuvo que ampliar en el 2015 para protegerlas explícitamente. La ley aquí castiga dos cosas diferentes. Por un lado están los actos de discriminación, que es por ejemplo negarle un trabajo a alguien solo por su origen. Por otro lado está el hostigamiento, que es distinto, es promover el odio y difundir mensajes violentos contra un grupo de personas, incluso si la violencia física nunca llegó a ocurrir. Y aquí está la lógica de por qué estos delitos se toman tan en serio. Está en el mismo capítulo del código que el genocidio. Y no es casualidad, la ley los ve como una barrera adelantada, una primera línea de defensa. La idea es frenar el discurso de odio y la discriminación desde el principio para que nunca jamás tenga la oportunidad de escalar algo tan terrible como la violencia masiva. Y cerramos con esta reflexión. Hemos visto cómo la ley se ha ido adaptando desde una herida física hasta la manipulación del ADN y la discriminación. La pregunta que me queda en el aire es, ¿y qué sigue? A medida que la tecnología y la sociedad avanza, ¿cuáles son los próximos desafíos? ¿Qué nuevos daños que hoy quizás ni siquiera podemos imaginar van a necesitar una respuesta del derecho penal en el futuro? Bueno amigos, por hoy esto ha sido todo el video. Espero les haya gustado y si es así, por favor les pido que se suscriban, que compartan para que ayuden a crecer este canal y así poderles traer más contenido. Sin más me despido, chao.